A ver, si tuviéramos que resumir toda la historia de la Biblia en una sola idea, ¿cuál sería? Bueno, podría ser esta. Es la historia de cómo se unen el cielo y la tierra. Pero ojo, que esta unión no es para nada lo que solemos imaginar. Así que vamos a desempacar esto. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando morimos? Es la gran pregunta, ¿no? Casi siempre la conversación termina girando en torno a irse al cielo. Pero, ¿es esa realmente la idea central de toda la historia bíblica? Quizás hay algo más que se nos está pasando. La creencia más común es esa, ¿cierto? Como que la Tierra es una especie de sala de espera y la meta es escapar para llegar al cielo. Pero, ¿y si la Biblia contara una historia completamente al revés? No se trata de que nosotros subamos, sino de que el cielo baje. El verdadero punto es cómo estos dos mundos, el cielo y la Tierra, vuelven a ser uno solo. Ok, para poder entender bien toda esta historia tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Aclaremos los términos. ¿De qué hablamos cuando decimos cielo y tierra? Porque no son solo lugares en un mapa, son mucho más que eso, son como dimensiones distintas. A ver, el cielo. No es un lugar allá arriba con nubes y arpas. En el lenguaje bíblico, el cielo es, en pocas palabras, el espacio de Dios. Es su dimensión, una realidad completamente diferente a la nuestra, tan distinta que, bueno, nuestra mente ni siquiera puede empezar a comprenderla del todo. Y la tierra, bueno, ese es fácil, es nuestro espacio, es este mundo que podemos ver y tocar. Los árboles, los ríos, las montañas, todo esto. Es nuestra dimensión, la realidad tangible en la que vivimos cada día. Y aquí viene lo interesante. Estos dos espacios, estas dos dimensiones, no tienen por qué estar separadas. Pensemos en ellos como dos círculos que se pueden superponer. ¿Vieron un diagrama de Venn? Bueno, así. Pueden cruzarse y ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Y esa zona de cruce, esa intersección, esa es la clave de toda la historia. De hecho, esa unión perfecta es justo como arranca toda la historia. Así que hagamos un viaje al principio de todo para ver cómo se veía esta superposición en su forma más pura, en su estado ideal. El jardín del Edén, no era un simple parque bonito, era mucho más. Era, digamos, el punto de encuentro cósmico. Era el lugar donde el espacio de Dios y nuestro espacio no estaban separados. Eran una sola cosa. Un espacio, sí, perfectamente integrado. Imaginen eso. En ese lugar, Dios y la humanidad convivían, sin barreras, sin separación. Y el plan era increíble, que la humanidad trabajara junto a Dios para que este espacio de unión se expandiera por todo el mundo. Pero la humanidad eligió otro camino. Eligió crear un mundo por su cuenta, separado de Dios. Y con esa decisión, ¡pum!, las dos dimensiones se separaron. Entonces, una vez que se separaron, la gran pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Cómo pueden estos dos mundos, ahora divididos, volver a conectarse? La primera respuesta que se da en la narrativa es a través de lugares muy especiales. Estos lugares, los templos, funcionaban como puntos de acceso, casi como portales. Eran lugares específicos aquí en la Tierra donde el cielo podía, por así decirlo, irrumpir, donde la presencia de Dios y la humanidad podían volver a estar juntas, eso sí, de una forma muy limitada. En la historia bíblica hay dos ejemplos principales. Primero, el tabernáculo, que era básicamente una carpa sagrada que se podía mover. Y luego, el impresionante templo de Salomón en Jerusalén. Y fíjense en esto, el diseño no era al azar. ¡Para nada! Estaban llenos de imágenes del jardín, árboles, flores, querubines, todo para recordar al Edén. Y en el corazón de todo, el lugar santísimo, el punto de máxima conexión entre cielo y tierra. Pero, claro, había un problema gigante. Pensemos en esto. El espacio de Dios es puro, es justo, es vida. Y nuestro espacio, muchas veces está lleno de corrupción, de injusticia, de egoísmo. Son como aceite y agua. ¿Cómo se pueden unir dos realidades tan opuestas sin que una aniquile a la otra? Y esa pregunta nos lleva a un giro de trama espectacular. La solución al problema ya no iba a ser un lugar, un edificio de piedra. Iba a ser una persona. Una solución viva, que camina, que respira. El Evangelio de Juan lo dice de una manera increíble. Dice que Dios se hizo humano en Jesús y habitó entre nosotros. Y esa palabrita habitó, ahí hay una pista enorme.
Es que es genial. La palabra que se usa en el griego original para habitó significa literalmente levantó su tabernáculo o armó su carpa. O sea, Juan nos está diciendo a gritos, Jesús es el nuevo tabernáculo. Él es el nuevo templo. Así que Jesús es literalmente el templo andante, la unión perfecta del cielo y la tierra, pero ahora en una persona. Y la gran diferencia es que Él no se queda quieto en un lugar, no, Él sale al mundo. Sana gente, perdona, come con todos y al hacerlo va creando como pequeñas burbujas de cielo en la tierra, por donde sea que pasa. Ahora, para que esta unión fuera total, para que no fueran solo pequeñas burbujas de cielo, sino que se pudiera extender a todo el mundo y para siempre, había que resolver ese problema fundamental del que hablamos, la corrupción humana. Y la respuesta, increíblemente, nos lleva de vuelta al templo. Justo al principio de la historia de Jesús, Juan el Bautista lo ve y dice esa frase famosa, ahí está el Cordero de Dios. Fíjense, no solo es el templo, ahora también es el Cordero. Lo está conectando directamente con una de las cosas más importantes que pasaban en el templo, los sacrificios. A ver, vamos a ordenar las ideas. El problema, la maldad y la injusticia humana crean una barrera con el espacio de Dios. La solución temporal, en el templo, los sacrificios de animales creaban, simbólicamente, un espacio limpio para que alguien pudiera acercarse a Dios. Y ahora, la solución definitiva. La narrativa presenta a Jesús como el sacrificio perfecto. Su muerte en la cruz es vista como el acto que absorbe toda esa maldad y crea un espacio limpio que ya no depende de un edificio. Ahora, ese espacio limpio se puede expandir por todo el mundo. Bueno, entonces, si Jesús es el templo andante y su sacrificio limpia el camino, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál es el gran final? Pues nos lleva a la restauración total, al final de todo. Y con esto cerramos el círculo. A ver, es cierto que en la Biblia se habla de que, al morir, los creyentes están con Jesús. Claro que sí, pero ese no es el clímax, no es el final de la película. El verdadero enfoque de toda la historia es cómo, gracias a Jesús, esa unión del cielo y la tierra que vimos en el jardín por fin se restaura por completo y llega a su máxima expresión. La visión final que se describe en el Apocalipsis es ¡wow! Es espectacular y no es lo que uno esperaría. No muestra a la gente escapando de la tierra, muestra al cielo bajando a la tierra. Una nueva Jerusalén, que es la presencia de Dios, descendiendo para unirse con una creación totalmente renovada. Es como si el jardín del Edén y la ciudad ideal se fusionaran. El espacio de Dios y nuestro espacio por fin vueltos a ser uno solo. Y esta vez para siempre. Así que al final, la gran historia de la Biblia no es sobre escapar, sino sobre restaurar. Y esto nos deja con una pregunta bastante potente para pensar. ¿Cómo cambia la manera de ver la vida aquí y ahora el entender que el objetivo no es buscar una salida de este mundo, sino ser parte de esa unión entre el cielo y la tierra que ya está sucediendo?